Vamos a hablar ahora desde el rol de escritor, y esto lo vamos a hacer lo más realista posible. Es decir, no voy a hacer una exposición solamente como si yo fuera un maestro que les está explicando y dando una lección, sino que voy a hablar desde mi experiencia personal como escritor. Esto se va a complementar ya en las sesiones presenciales con la experiencia también de la profesora Rosa María, pero en este caso yo voy a hablar desde mi experiencia como escritor. Y la primera pregunta que uno se hace cuando tienes que enfrentarte a la tarea de escritura, especialmente desde el contexto académico, donde tienes pues la intención, el deseo y a veces también la presión o la obligación de publicar textos académicos, siempre surge la pregunta de ¿qué debo saber? ¿Qué necesito aprender? ¿Y qué necesito tomar en cuenta para escribir bien? Para que mis escritos sean buenos y por lo tanto sean aceptables y aceptados en las publicaciones, que pueden ser editoriales que publican libros o en revistas académicas. Sí. Entonces, yo aquí hago una analogía para entender el desarrollo de una persona como escritor. Hacemos abstracción de que vamos a escribir en el contexto académico, porque escribir es una actividad que abarca una diversidad de contextos y funciones. ¿Sí? Tú puedes escribir textos periodísticos como artículos, reportajes, notas informativas, crónicas, o puedes escribir textos literarios como cuentos, novelas, leyendas, etc. O puedes escribir textos académicos como pueden ser artículos, ponencias, ensayos, reportes de investigación. Y en todos los casos, independientemente de el género y el contexto en el que estás escribiendo, pues estás usando el lenguaje. Y manejar el lenguaje implica manejar distintos subaspectos. Yo a estos subaspectos les llamo dimensiones. Y desde mi experiencia como escritor y también en este caso como docente, tanto para lograr que los alumnos comprendan lo que deben desarrollar para escribir mejor cada vez, como lo que yo debo tomar en cuenta cada vez que escribo, hago una analogía entre la actividad de escribir y otro tipo de actividades expresivas, como pueden ser la música, la pintura y otras, en el sentido de que en toda actividad, vamos a decir en este caso actividades artísticas, como son la pintura, la escritura o la música, quienes desarrollan más su capacidad expresiva y su estilo, digamos, necesariamente tienen que manejar temas y conceptos que corresponden a distintas áreas dentro de esa práctica, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica de la pintura, los pintores, artistas, necesitan aprender y desarrollarse en la dimensión del estilo, la composición y el tema, entre otros. Hay otras dimensiones que tienen que ver con la pintura, pero estas son tres que siempre están presentes. ¿Sí? Por ejemplo, un pintor siempre pinta dentro de un estilo, como puede ser abstracto o realista, figurativo o podría decirse más clásico o más tradicional, etcétera, etcétera. Hay una variedad de nombres para los estilos dentro de la pintura. ¿Sí? Ahora, un pintor siempre, independientemente de lo que pinte, del contenido del cuadro, toma en cuenta la composición, porque siempre va a pintar dentro de un espacio físico que tiene una forma, que generalmente es un rectángulo, y en ese espacio que tiene una forma geométrica, como lo es un rectángulo, hay que decidir en dónde se ponen los elementos de la pintura, y a ese conocimiento se le llama composición. La composición implica varios conceptos a entender y manejar, como pueden ser la perspectiva, o hay otro concepto importante que se llama la zona áurea, entre otras, ¿sí? Un pintor también debe tomar en cuenta el tema. El tema significa el contenido de lo que va a pintar. Hay pintores que eligen pintar paisajes y se hacen paisajistas. Hay pintores que deciden pintar naturalezas muertas, que son mesas con frutas y vegetales, y en eso se especializan, o hay quienes pintan solamente retratos de personas, ¿sí? Entonces, es indispensable para un pintor entender y manejar en su propia obra
las dimensiones del tema, la composición y el estilo. Y entender que tú puedes tener un mismo tema, por ejemplo, retratos, y hacerlo en un estilo abstracto o figurativo, realista o no realista, por ejemplo, ¿no? Y puedes poner ese mismo retrato en una distinta configuración dentro del espacio del cuadro, y eso se llama una composición distinta. Bueno, en el caso de la lengua, y en particular en la escritura, yo identifico 3 dimensiones que es importante tener en mente y trabajar en cada una de ellas, en adquirir los conceptos que tienen que ver con cada una y las técnicas que corresponden a cada una. Son la dimensión lengua, la dimensión texto y la dimensión discurso. Muy en general voy a decir en qué consisten, aunque vamos a dedicar videos específicos para cada una, ¿sí? La lengua, porque cuando escribes siempre en una lengua, utilizas el lenguaje verbal y además escribes en un idioma. Por ejemplo, escribes en español o en inglés o en francés, y esa es una lengua, y cada lengua tiene sus propias reglas. Por ejemplo, tiene su propio vocabulario. El vocabulario del español es distinto al del inglés, por ejemplo. Entonces, si quieres escribir en español, pues tienes que conocer el vocabulario del español. Y las reglas gramaticales también son distintas en distintos idiomas. Tienes que conocer y entender ciertas reglas gramaticales para poderlas manipular intencionalmente. Esa es la diferencia entre escribir como te sale y escribir conscientemente, ¿sí? Y aquí estamos hablando al nivel de la lengua, por ejemplo, al nivel de seleccionar las palabras que voy a usar y seleccionar la forma de las oraciones que estoy poniendo, ¿sí? Incluso componer las oraciones es uno de los elementos que hay que saber cuando uno está escribiendo dentro de este nivel de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, si mi redacción se integra por oraciones cortas, delimitadas por punto y seguido, o si decido hacer una sintaxis un poco más compleja, con oraciones compuestas, con principales y subordinadas, lo cual no es malo ni es bueno. El punto es que si no lo sabes hacer, como es el caso de muchos escritores novatos, les resulta una redacción completamente embrollada, en muchos casos incomprensible, en muchos casos donde incluso se pierde de vista cuál es el sujeto de la oración, ya no se sabe de qué se está hablando, ¿sí? Bueno, para avanzar en ese sentido, pues tú tienes que tener un conocimiento mínimo de la lengua, sus elementos y sus reglas sintácticas, semánticas, morfosintácticas, y en el caso de la escritura, pues las reglas de ortografía y puntuación, entre otras. En la dimensión texto, estamos pensando en un nivel que es ya más allá de la oración, el nivel del texto en uso. El lingüista australiano Halliday define texto como lenguaje en uso. El lenguaje, cuando ya se usa en la interacción social, toma la forma de un texto determinado. No importa si es lenguaje hablado o escrito, ya cuando está usándose en la interacción comunicativa, lo que uno hace no es nada más producir oraciones, ¿sí? Sino que uno produce conversaciones, conferencias, entrevistas, o en el caso de la escritura, pues artículos, novelas, crónicas, cuentos, etcétera. Esto es el nivel del texto. Entonces, desarrollarte como escritor implica que entiendas esta dimensión y adquieras también conceptos más finos que te permitan hacer distinciones que son importantes cuando tú escribes. Por ejemplo, las diferencias entre géneros textuales y las diferencias entre tipos de discurso dentro de los textos. Por ejemplo, géneros textuales pueden ser, como dije, géneros periodísticos, géneros literarios, géneros académicos, ¿sí? Ahora, independientemente de si lo que estás escribiendo son géneros periodísticos, literarios o académicos, en la escritura, a nivel textual, puedes hacer un discurso descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. Entre otros, en el caso de la literatura también entra el discurso poético, ¿sí? Pero digamos, la descripción, narración, exposición y argumentación son las 4 formas del texto típicas que atraviesan los géneros.
No importa si escribes un artículo periodístico o una ponencia académica, ahí puedes y de hecho tienes que usar esas formas. Hay unos fragmentos donde lo que tienes que hacer es describir, en otros tienes que narrar, en otros tienes que argumentar, etcétera, ¿sí? La dimensión textual implica también otros aspectos y otros conceptos. Ahorita solamente voy a mencionar uno más, que son las reglas de coherencia y cohesión, ¿sí? Hablar de coherencia y cohesión es hablar del nivel del texto, ya no a nivel de las oraciones, sino a nivel del texto, donde estás desarrollando ideas de manera extensa y normalmente separas los contenidos en párrafos y los párrafos los agrupas bajo subtítulos o encabezados. Entonces, para darle unidad a lo que estás escribiendo, pues tienes que utilizar estas reglas o conceptos de coherencia y cohesión, entre otros, ¿sí? Bien, y finalmente, la dimensión discursiva puede entenderse de varias formas. Una es que es la dimensión de lo retórico argumentativo, es decir, la dimensión retórica. Y la retórica, definida en términos muy generales, es el arte de la persuasión, ¿sí? Entonces, cuando tú comunicas, si lo haces bien y si lo haces intencionalmente, tú quieres persuadir a tu audiencia. ¿Persuadirla de qué? Pues de varias cosas. La primera, de que siga leyendo tu texto, ¿sí? Tú tienes que hacer que tu texto sea apelativo y que sea interesante para el lector. Y para eso recurres a la retórica, entendida de varias maneras. La retórica abarca desde cómo organizas todo tu discurso, el orden del discurso. Por ejemplo, el discurso siempre es lineal. Entonces tú tienes que decidir qué pones primero, qué pones en medio y qué pones después. Y dependiendo de cómo lo pongas, produce determinados efectos, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de hacer eso y es importante tener en mente que esa es una dimensión relevante para escribir de manera más persuasiva. Otra manera de entender la retórica es el uso de figuras retóricas, que son figuras de pensamiento, lo que en literatura se conoce como tropos. Por ejemplo, si decides usar lenguaje figurado o solamente lenguaje literal. Y si decides usar el lenguaje figurado, bueno, pues lo ideal es que tú seas consciente de que existe toda una variedad de recursos expresivos, como pueden ser las metáforas, las metonimias, las elipsis, el hiperbatón y demás, ¿no? Y esto puede sonar muy literario. Son recursos que se usan en el texto y en el discurso científico también. No hay que pensar que estos son recursos solamente de la literatura, ¿sí? Los grandes científicos como Einstein y muchos otros han recurrido a imágenes poéticas para explicar conceptos muy difíciles de comprender, ¿sí? Pero el discurso también tiene que ver con la posicionalidad de los sujetos sociales. En este caso, cuando tú estás en el rol de escritor, tienes que ser consciente que, en primer lugar, tú eres un sujeto social que tiene ciertas ideologías y tienes que ser consciente desde qué ideologías estás escribiendo y quizás cuáles ideologías tú quieres cuestionar. Por ejemplo, si tú tienes una ideología de género, por ejemplo, o feminista, parte de tu discurso y de tu escrito tendría que reflejar eso. Tendrías que ir argumentando y mostrando evidencias y razonamientos para defender pues una postura feminista. O si tienes una ideología que tiene que ver con el multiculturalismo, por ejemplo, si crees que es importante defender el multiculturalismo en la sociedad y en la educación, pues tienes que escribir desde el discurso multicultural. Entonces, cuando hablamos de discurso, podría decirse de discursos ideológicos o desde discursos epistémicos también. O escribes desde el multiculturalismo o desde el feminismo o desde pues una variedad de posturas ideológicas, entre las cuales se incluyen pues los discursos de las políticas educativas, por ejemplo, de los actores educativos. Por ejemplo, si hablas en un sentido de argumentar a favor de las políticas educativas del sexenio en cuestión, o si vas a hacer un cuestionamiento a ciertas políticas educativas, o si vas a hacer una propuesta que de alguna manera sea divergente del discurso dominante, ¿sí? Entonces, cierro la parte del discurso que es compleja, pero es fundamental en la escritura académica,
diciendo que es importante reconocer que hay órdenes de discurso y que hay discursos dominantes y que hay discursos alternativos, ¿sí? Que hay discursos hegemónicos y que hay discursos que buscan posicionarse desde la divergencia, ¿sí? Entonces tú no nada más escribes sobre un tema, por ejemplo, formación de maestros, y dices, voy a escribir sobre formación de maestros. No, no escribes desde la nada, escribes desde un discurso que puede ser defender y alinearte con el discurso hegemónico, o que puede ser plantear un discurso divergente o alternativo, o puedes intencionalmente también tratar de hacer una especie de compromiso y de buscar una síntesis, tal vez. No necesariamente tienes que estar a favor o en contra, ¿no? Pero lo que sí es que tienes que tener conciencia de esta dimensión para que tu discurso en tus escritos tengan una posición, ¿sí?